El día de hoy, unos ricos y deliciosos coyules, muy ricos y deliciosos. Y se agarra el coco y se chupa el coco, así, sale otro coquito, aparte de, bueno, de la comidita, y pues también no lo comemos. Pues para este rico y delicioso dulce típico mexicano, llamados coyules o coquitos, este fruto es de la palmera. Así que pues vamos a necesitar los ingredientes, es piloncillo o panocha negra y también necesitamos una canela, una varita de canela. Pues primeramente tenemos que pasar a cocer nuestros ricos coyules en agua. Esto es con la finalidad para que la cascarita se pele más fácil porque son duros, mira, como puedes notar, son duros. Así que pues vamos a cocerlos. Vamos a necesitar en una olla poner el agua. Vamos a poner el agua suficiente y ahí vamos a vaciar nuestros coquitos que ya los tenemos lavados. Ahí vamos a aventarlos todos nuestros coquitos y vamos a dejar a que hiervan. La bolsita, amigos, quería comentarte que contenía 800 gramos de coquito. Y para esos 800 gramos vamos a necesitar también de piloncillo. Este está muy pequeño, venden unos más grandes, dependiendo cómo lo encuentres. Yo de esto le voy a estar poniendo 1 kilo de piloncillo. Pero pues puedes ver que están chiquitos. Hay unos que están muy grandes y con 3 puedes hacerle. Así que vamos a esperar a que se cosan, a que hiervan y una vez que notemos que ya se le puede quitar la cascarita, los vamos a pelar. Bueno, amigos, pues ya han pasado 20 minutos y ahorita vamos a ver si ya están calientes. Vamos a ver si ya se puede partir. Traigo un cuchillito. Mira, lo remojé con tantita agua y vamos a presionar a ver si ya se le puede levantar bien la cascarita. Así hasta con la uña ya le encajas. Así le puedes encajar así y ya incluso con la uña le puedes ir viendo si ya se puede pelar y si no pues es momento de esperar un poquito más. Le dejamos otro ratito más, unos 10 minutos más. Bueno, ya pasando los minutos, amigos, ya comprobando que sí se pueda abrir, vamos a colarlos, vamos a apagarle, le apagamos y vamos a pasarlos a escurrir. Bueno, amigos, pues ya una vez que ya escurrimos, mira, puedes irle pelando así o si tú lo deseas, ponerlo en un costalito y golpeándolo también se puede hacer. Pero como ahorita tenemos todo el tiempo del mundo, mira qué fácil se pela. Ve qué fácil se hace y pues así podemos hacerle con todos. Miren, amigos, así es como debe de quedar nuestro coquito. Así que están todavía calientes. Voy a esperar que se enfríen un poquito más. Y en sí, amigos, esto si tú, por ejemplo, lo pones y lo aplastas en un costal, una arpilla, yo no la tengo, no la encontré, pero a golpecitos a veces es más fácil que estos coquitos se puedan abrir. Voy a esperar que enfríen porque la verdad están bien calientes y necesito que se enfríen para no quemarme, pero sí es muy fácil hacerlos. Mira, ya como que está enfermito, como que está echado a perder. Vamos a ir apartando, pero mientras voy a esperar que enfríen porque la verdad no me quiero estar quemando. Amigos, pues ya se está enfriando, así que mira, quiero que veas qué facilidad se empiezan a pelar. Mira, así es como se empiezan a pelar. Hace rato pues estaba un poco caliente y le hacía incluso porque pues estaba hirviendo, pero mira qué fácil. Quiero que veas que se desprende la cascarita, mira. Así vas a hacer con todos, ya sea con tu uña o como lo quieras hacer, a golpecitos, como tú quieras. Te pido una disculpa porque este video a lo mejor se va a escuchar con eco, porque se me cayó hace rato el micrófono y ya lo quebré. Y ya, no el micrófono, el adaptador para que se escuche bien micrófono. Mira, así es como le vamos a hacer a todo. Así.
Así que me van a tener que esperar, amigos, en lo que me compro uno nuevamente. Así, si gustas ayudarte con un cuchillo, pues puedes hacerle, ¿verdad? Te comento que con un martillito es fácil en una arpilla, pero yo no pude conseguir una arpilla. Y el coquito pues es como algo babosito, así que tienes que tener cuidado, de no cortarte. Este cuchillo no tiene filo, solamente lo uso como por esto. Y pues ya tus manos quedan un poco pegajositas, pero pues rápido lo haces. Mira, ya como pudiste ver, mira, se le desprende muy fácil. Mira, así le jalamos y empieza a ir sacando. Alguno está como, no sé, ahorita los voy a revisar bien, porque el color pues deben de estar como así verdecitos. Así ahorita voy a revisar, pero pues mientras quiero irlos pelando todos. Opté por agarrar una bolsa de tela, de esas que son para el mandado, y ponerlo en todos nuestros coquitos aquí, porque sí da pues un poco de trabajo y la verdad luego se estresa uno. Así que vamos a estarlos golpeando para ir aflojándoles toda esa cascarita, y mira cómo empiezan a irse quebrando, ¿ves? Qué fácil. Así que yo buscaba la arpilla, pero pues hay que ingeniársela uno, ¿verdad? Bueno, amigos, pues una vez que ya están pelados nuestros coyules, se están empezando a hacer así como cafecitos, pero vamos a echarlos rápido. Ahí vamos a poner el piloncillo y la canela. Vamos a ponerle ahí todo nuestro piloncillo para que empiece a hervir. Ahí le vamos a estar poniendo la canela también. Así. Vamos a vaciarlo. Ya nomás nos quedan estos. Y vamos a ponerle, si lo deseas, le puedes poner un clavito de olor, si lo deseas. O dos, si lo deseas. Y si no, pues nada más como en el puro piloncillo, panocha y canela. Entonces vamos a esperar a que hierva para que empiece a derretirse el piloncillo. Voy a darle una meneadita aquí a esta agüita que puse. Y ahí vamos a dejar. Tiene que ser piloncillo negro, amigos, para que agarre el colorcito ya bien oscuro. Entonces así vamos a dejarlo a que hierva. Esperamos a que hierva y echamos los coquitos. Bueno, amigos, ya que va a dar nuestro primer hervorcito, ya vamos a vaciar nuestros coquitos. Con mucho cuidado de no llegarte a quemar, porque ya está caliente ahí. Y pues vamos a esperar que hagan su cocción. La cocción, amigos, será de 1 hora 20 minutos o 1 hora 30 minutos, más o menos así. Y ya vamos a poder dejar que enfríe y disfrutar de estas delicias. Bueno, amigos, pues ya quedaron nuestros ricos coyules, nuestros ricos coquitos. Así que vamos a prepararlos como cuando los venden en los mercaditos o en los lugares donde los venden por ahí. Mira, me faltó pelarle por ahí bien. Todos los demás sí quedaron muy bien pelados, pero ese me faltó. Así que vamos a ponerle en una bolsita. Miren, amigos, pues en una bolsita de estas así chiquitas, así es como nos las vendían. Y ay, qué emoción, me recordé en mis tiempos de primaria, cuando éramos todos felices, sin problemas y toda la familia juntos, sin que nadie faltara. Pues así ponían de los coquitos que fueras a comprar, y así también se embarraba la bolsa. Voy a poner ahí unos 2 coquitos, bueno, unos 3. Ay, a ver este grandote que está más esponjosito. Así por aquí, así. Y luego después de que los comprábamos, nos echaban mielecita. Ay, esto era una cosa súper fenomenal. Y así nos vendían nuestros coquitos, nuestros coyules, así. Recuerdo que costaban 20 centavos y luego 50 centavos. ¿Sabe ahorita cuánto estarán ya cocidos?
Pues vamos a probarlos, amigos. Pues amigos, así es como compramos nuestras bolsitas de coyules o coquitos. Y pues normalmente pues todos cuando comprábamos así no los comíamos, así se comen. Y se agarra el coco y se chupa el coco así, los masticas así, pero con cuidado de no tragártelos o pasártelos, perdón, la expresión. Y le comes todo ese saborcito que tiene y esa carnita, porque tiene carnita. Y después de que chupas todo el coco, que le quitas toda la carnita, después de eso vas a partir el coco y sale el coco adentro, una bolita de coquito. Lo traemos así. Lo chupamos el coco, le mascamos el coco o el coyul. Y así lo vas a traer un buen rato en tu boca, comiéndole esa carnita. Y después de que chupas bien el coco, ya queda como como si fuera un coco, pues la pura huesito. Lo vamos a quebrar con un martillo y adentro le sale un coquito. Para si tú no sabes qué son los coyules, pues estos son. Y así lo chupas. Y vamos a ir a quebrar ahorita el coco. Pues una vez, amigos, que ya lo chupamos bien el coco, que ya quedan así, vamos a quebrarlo. Vas a agarrar un martillo, hago un poquito para acá, así. Mira, ahí tengo un pocito de que ya me he comido varios y ahí los quebro, pero ya ahí ya no lo puedo quebrar. En una ondita le vas a dar así hasta que truene el coco. Y a veces sufres y batallas y te brincan también, pero donde le agarres bien o le des muy fuerte, como te comento, van a estar brincando así, pero donde le agarres, a veces hasta la primera lo logramos abrir. Por eso es que me gustaba ese portillito, porque así era más fácil. Aparte, como tengo el micrófono aquí, me da miedo golpearlo. Ahorita vamos a hacerlo. Estos eran nuestros juegos de diversión, de alimento, de postre, y también servían para distraernos ahí con una piedra o con un martillo. Ahorita lo estoy sufriendo y hay veces que a la primera lo hago. Permíteme, busco un agujerito bien. Mira, ¿ya viste? Está lo de adentro. Esto, amigos, es un coquito que también se come. Voy a tratar de abrir el otro. Voy a dejar este aquí para decirte cómo se puede comer. ¿Ya viste qué rápido? Nomás es buscar un bordito. Mira, y así estos también nos los comemos. Esto que tiene en el centro de nuestros coyules. Pues amigos, como pudiste ver cuando quebramos el coquito, sale otro coquito, aparte de, bueno, de la comidita, y pues también nos lo comemos, ¿verdad? Pues espero que te haya gustado este video y que lo compartas de verdad para que aprendas a cocinarlos, o simplemente si sabes, si tú ves en el mercado, en el tianguis, eso, pues son coyules y saben muy ricos. Entonces pues no me queda más que agradecerte y decirte hasta mi próximo video. El día de hoy, unos ricos y deliciosos coyules, muy ricos y deliciosos.